el tema, uno de los temas de la semana, por lo menos uno de los temas más conmovedores y espeluznantes, es el que tiene que ver con esta secta que está siendo investigada por la justicia en Brasil. ¿Se conoce que el tema tenga ya alguna ramificación en la justicia argentina en cuanto a continuidad de la causa o haya algún pedido de captura a nuestro país? Todavía no. Todavía la justicia argentina no se pronunció sobre este tema. La policía tampoco, obviamente, está haciendo nada, y eso es uno de los aspectos más preocupantes, ¿no? Porque parece que se tiene que producir alguna otra novedad sangrienta, ¿no?, en el país para que la justicia actúe. Cuando hay antecedentes de esta secta, ya desde hace 4 o 5 años, que nosotros la venimos investigando y ya anticipábamos el carácter destructivo, ¿no?, Ahora, de todas maneras, las versiones periodísticas indican que esta gente que está siendo buscada, concretamente Valentina de Andrade y José Teruggi, su pareja, las versiones indican que se encontrarían en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en una quinta, o sea que en algún momento tendrá que venir un pedido de captura. Sí, esta mañana hicimos una presentación con Alfredo Sileta de la Fundación para el Estudio de las Sectas, CELCAIR y FAPES. Hicimos una presentación en la asesoría de menores, pidiendo, bueno, sobre todo por la seguridad de los menores, los hijos de los adeptos, ¿no?, al Lineamiento Universal Superior, pidiendo por la seguridad de ellos y al mismo tiempo para que se pongan ya en marcha y inicien una búsqueda. Bueno, cuéntanos, ¿SPES cuánto hace que estaba investigando este tema? También alrededor de hace 4 o 5 años, con las primeras denuncias de padres de afectados al grupo. ¿Cuánto hace que existe SPES? SPES es Fundación para el Esclarecimiento de Servicio para el Sectas. Esclarecimiento en Sectas. Se inicia hace 3 años, es la primera institución que surge en Latinoamérica con el objetivo de estudiar las sectas desde todas las disciplinas profesionales posibles y no solamente la religiosa, ¿no? Generalmente las sectas se tienden a reducir a un problema religioso, cuando no es solamente esto. Nosotros hacemos abordajes de tipo psicológico, sociológico, jurídico y educacional, porque entendemos que obedece a múltiples factores. Las primeras investigaciones con respecto al Lineamiento Universal Superior comienzan cuando empezamos a recibir a padres muy preocupados por los cambios abruptos en la personalidad de sus hijos, que habían adherido a un grupo que comenzó con conferencias sobre supuestos mensajes o verdades universales que le transmitían a la señora Valentina de Andrade. ¿Cómo llegan las primeras denuncias a ustedes? Bueno, fundamentalmente de padres preocupados porque había lo que en general es un cargo que se hace frecuentemente este tipo de grupos: explotación económica de los miembros y reducción a la esclavitud, junto con un cambio pero abrupto y radical de la personalidad de los adeptos. Ustedes también estaban, Claro. bueno, Alejandro ya nos contó la pasada semana que tenían información en el CAEP y que venían Claro, siguiendo. nosotros desde el año 89, un poco también en conjunto con SPES, con José María, veníamos investigando esta secta. Más que recibir denuncias, nosotros nos dedicamos a tratar de buscar ex adeptos que estuvieran interesados en contar la historia interna del grupo, lo que no se conocía, la parte no pública, porque como la mayoría de las sectas, ellos primero presentan una cara, que la dan a través de las conferencias audiovisuales y demás, y en fases posteriores, que es donde digamos, los adeptos ya son reclutados, que lo son en cursos, en el caso del grupo de Valentina es un curso dividido en 3 etapas, donde gradualmente se va incrementando la dependencia de los adeptos, con técnicas de despersonalización, de lavado de cerebro, y bueno, en la última fase ya los que quedan, ¿no?, los que siguen enganchados en la doctrina de esta secta, que insiste particularmente en el tema de que Dios es nefasto, que el verdadero Dios es Suita, el Padre Universal Superior, demás. En esa última etapa es donde ya el adepto, digamos, tiene la opción única es o quedar enganchado y prácticamente volcarse por entero a esta agrupación. Volcarse por entero significa trabajar para la secta, donar dinero para la secta, participar en rifas que organizan. O sea, la gran mayoría de las actividades de los adeptos apunta a conseguir dinero e incluso a dar sus propios bienes, y además, que es lo más preocupante, desde los líderes se encargan de insistir en que los chicos son nefastos y que sus energías son
malignas y que tienen que apartarse de ellos. ¿Ustedes han tenido contacto con gente que perteneció a esta secta? Claro, sí. Son ¿Cómo es los el testimonio exadeptos que han recibido? Y los testimonios coinciden con esto que estoy volcando, ¿no? Que en general los exmiembros, cuando ya se dieron cuenta que esto iba demasiado lejos, o incluso fueron testigos de hechos puntuales bastante dramáticos, como es el caso de Carlos Calvo, incluso, que es el presidente de Luz, que según Claudio Rodríguez, un exadepto, entregó a su hija de 1 año de edad a un matrimonio brasileño, por insistencia de Valentina de Andrade. Cuando son testigos de este tipo de hechos se producen los abandonos, ¿no? Al mismo tiempo, esta es una secta que es interesante marcar lo siguiente: la secta de Valentina de Andrade no es una secta satánica, es una secta ovni, es una secta platillista, como tantas otras. Los medios reducen la cuestión a la secta satánica y a nosotros nos parece que esto no es correcto. Digamos que lo hacen por una cuestión de sensacionalismo y porque es más gancho, ¿no?, el tema de denominarla satánica. Pero en realidad es una secta que tiene orígenes con los ritos umbanda, con el espiritismo, con el tema paranormal, parapsicológico, ovni. De ahí que el CAIRP se interesó en investigarla. Nosotros no nos interesamos en investigar todas las sectas, no somos una entidad dedicada al estudio de las sectas. Sí nos interesan aquellas que utilizan un lenguaje pseudocientífico, un modus operandi con ¿Qué sería una secta características... satánica? ¿Qué es lo que define el carácter de satánico de una secta? La secta satánica propiamente dicha es aquella que rinde un culto a Satanás. Dentro de estos grupos es habitual prácticas como estas que se han dado a conocer ahora públicamente, sacrificios de personas. Lo que ocurre es que muchas veces se mezcla en personas que no conocen a fondo el tema secta y dan por una clasificación, digamos, de satánica a otros cultos que no son sectas satánicas propiamente dichas, como por ejemplo los cultos afrobrasileños, umbanda, quimbanda, macumba, candomblé, que en sus rituales llevan cultos específicos también a una entidad que ellos denominan Exu y que es la que se sincretiza con la figura cristiana del demonio. O sea, por eso, si bien llevan, digamos, o realizan cultos a lo que se podría llamar el demonio, no son propiamente sectas satánicas. Y menos esta, Valentina Andrade, en lo cual comparto con Alejandro, ¿no? Es una secta ovni, platillista, contactista. Lo que pasa es que Valentina de Andrade, antes de crear Lineamiento Universal Superior, tuvo una amplia participación en sectas espiritistas y afrobrasileñas como el Quimbanda o el Macumba, y puede ser que de allí traiga de arrastre algunos elementos así que se pueden relacionar con cultos satánicos, pero no es una secta satánica propiamente dicha. Sí, estábamos recordando con el equipo de producción que en el año pasado recibimos un material de Luz, del Lineamiento Universal Superior, había adjunto a un material impreso un video que nos proponían ver a los efectos de, bueno, de concretar una nota, una entrevista en el programa y dedicar un espacio. Bueno, nos pareció todo demasiado confuso como para generar a partir de allí un hecho periodístico. De todas maneras, no aparecía nada vinculado con lo satánico en este material, ¿no? Bueno, lo que pasa aquí con este movimiento, al menos nosotros en la Fundación manejamos dos hipótesis. Una de ellas es que existieran desde siempre este tipo de rituales, pero que quedara reducido a un grupo muy pequeño del movimiento, o bien lo que se infiere, de esto no se puede tener una certeza, ya que como psicólogo no le he podido hacer un psicodiagnóstico a Valentina Andrade, ¿no? Pero leyendo el libro escrito por ella, La verdad sobre Dios o Dios la gran farsa, se puede inferir la posibilidad de alguna alteración psíquica profunda, entre ellas una variedad de demencia que es la psicosis esquizoparanoide y que se caracteriza precisamente por tener delirio de tipo místico, religioso, de influencia, acá entraría todo el tema ovni, y la megalomanía, que es un delirio totalmente desbordado y patológico de poder. ¿Qué es la megalomanía? Megalomanía, delirio de poder, pero totalmente desbordado y patológico. Ahora, de ser así, de confirmarse esta condición de psicosis esquizoparanoide, hace esta misma patología que sea impredecible el accionar del enfermo. Y esto, bueno, puede variar de acuerdo al delirio de un día para el otro. Puede terminar en un ritual de tipo satánico como este o en transformarse en monja carmelita. O sea, esto es totalmente impredecible. Usted es psicólogo, me decía. De todas maneras, esto nos lleva a pensar que gente con este tipo de patologías tiene una capacidad de captación de otras voluntades muy fuerte para operar, ¿no? Bueno, los altos contenidos psicopáticos, perversos, que rodean también estas patologías, hacen que tengan una gran capacidad de manipulación de todo lo externo, ¿no?, de las personas. Incluso, bueno, en este caso, el de Valentina de Andrade, se ven también estos componentes con dos características claves, ¿no?, del grupo,
que es, bueno, una gran hostilidad frente al Dios de las tres religiones mayoritarias, la cristiana, la judía y la islámica, al cual clasifica como un nefasto, una hiena, un bastardo, un coprófago, y los chicos, ¿no?, especialmente los nacidos después de 1981, que dicen condensar todas las energías negativas. ¿Hay otras sectas que se ensañen particularmente con los niños? ¿Cuál sería el origen de esta aversión o persecución especialmente a los chicos chiquitos, ¿no? Aunque hay algunos casi adolescentes que han desaparecido. No una perversión así, digamos, específica con los chicos, aunque sí en ciertas sectas satánicas, en los rituales se usan preferentemente a chicos. En las últimas horas se supo también del cierre de un lugar donde funcionaba una secta que se hacían sacrificios de animales. ¿Están emparentados los sacrificios de animales y de personas en este tipo de organizaciones, en los rituales? El tema de los sacrificios no necesariamente tiene que estar emparentado, pero según el tipo de ritos que lleve a cabo cada secta, por lo general recurren a ese tipo de sacrificios de animales, sobre todo las sectas afrobrasileñas o de origen afrobrasileña, como las que mencionó acá Bamonde. Pero yo quería rescatar algo cuando vos hiciste la pregunta al tema de los niños, si se ensañan con los niños perversamente o no. Yo diría que más allá del tema físico, de lo agresivo en cuanto a lo físico, a veces hay que tener en cuenta también lo psicológico, porque si bien hay sectas o grupos u organizaciones, como uno las quiera denominar, que rozan siempre lo pseudocientífico, que es lo que nosotros abordamos, no se tiene en cuenta los problemas que ocasionan a los chicos siendo hijos de los padres que están dentro de esas organizaciones, porque de alguna forma, y eso es lógico, van a influenciar. Hay muchos testimonios de, yo no diría sectas, pero de organizaciones muy similares, dentro de lo que Alejandro ha denominado sectas platillistas, que manejan un lenguaje común a todo esto que venía manejando Valentina de Andrade. Y hay que destacar también que justamente hubo una alerta masiva en un medio de comunicación que lo hizo Alejandro Agostinelli, que hoy incluso está viéndose el material en televisión, sobre los invasores. Si mal no recuerdo, el título era Los invasores atacan. No, los invasores. O los invasores, donde se mencionan no solamente a Valentina de Andrade, sino otras personalidades que están en grupos similares, quizás no con estas características, pero que tienen cosas en común. El caso de Bienaventuranza Cósmica, que la lidera el marido de Stella Moli, digo el marido porque Stella Moli es muy conocido, el caso de Pedro Romaniuk, entre otros, y bueno, varios más. O sea que hubo una alerta. Yo digo que esto es una señal para que nos pongamos las pilas a trabajar sobre estos temas, porque los medios le están dando mucha difusión a estas cuestiones, con el tema de los ovnis, de fenómenos parapsicológicos y demás. En general son temas que enganchan a la gente, que representan un atractivo muy especial, todo lo que tiene que ver con lo misterioso, ¿no? Claro, fíjate cuando vos hablabas sobre el tema de si nosotros habíamos tenido algún testimonio de algún adepto o de un ex adepto, o que habíamos estado en contacto. Yo te puedo decir que nosotros estamos en contacto todos los días con potenciales adeptos a cualquier tipo de secta o de agrupación sectaria. ¿Cómo definís un potencial adepto? Claro, es decir, hay un llamado grupo de riesgo. Por ejemplo, con el bombardeo que se hace a través de la televisión y los diarios y las revistas, de parapsicólogos que curan, de videntes que pueden detectar problemas de salud o psicológicos, de personas que vinculan los ovnis y después se presentan como parapsicólogos, es decir, cubriendo toda una amplia gama, llevan ese mensaje. Y si yo creo en ese mensaje, como desprevenido, porque no tengo información, es decir, me dicen que hay vida después de la muerte y está comprobado científicamente, que el aura existe, que a través de las vibraciones energéticas me pueden a mí solucionar un problema de salud, como un cáncer, por ejemplo, ¿por qué no le voy a creer a una persona que dice que los chicos son influencias nefastas? Es decir, si no tengo el filtro suficiente como para descifrar la información de lo que es cierto, de lo que no es cierto, porque se presenta como científico, ese es el problema. Es decir, no dicen, como decía el otro día Fabio Serpa por la televisión, está demostrado que el alma pesa 25 gramos. Ya se presenta como que está demostrado científicamente. Entonces uno dice, bueno, sí, lo creo o no lo creo, pero atrás de eso viene otra cosa, es decir, es preparar el caldo de cultivo del pensamiento mágico. Entonces mañana a mí me ponen un afiche que dice, venga a ver la verdad sobre los ovnis y sobre Dios,
y resulta que a través de una charla de ovnis entro en un grupo sectario. Claro, es realmente difícil para los medios de comunicación y en general para el Estado incluso. ¿Cuál es el límite entre la libertad de culto, la libertad de creencia, la libertad de expresión incluso, para que cada uno exprese su propia visión del mundo, Claro, de la vida, de Dios, de la existencia? Pero no es problema de los medios solamente. ¿Cuál es el límite entre eso y, bueno, y protegernos de acciones que conducen hacia el delito o hacia lo delictivo? Porque Mirá, quien ejerce la medicina hoy por hoy y promete una curación y cobra por esa curación, o no cobra y promete, está cometiendo un delito, porque hay un delito tipificado en nuestro Código Penal. bueno, el límite tendría que ser ese, es decir, la aplicación de la ley. Sí, pero eso no es Claro, no es pero yo eso es entiendo función que esta de señora Valentina Andrade ha funcionado en nuestro país sin violar la ley en principio, probablemente durante mucho tiempo, y ha captado voluntades y ha transmitido ideas que, bueno, terminan al parecer confluyendo en el asesinato de niños, pero hasta el momento en que esto se produce era una señora ejerciendo la libertad de cultos, de creencias. Exactamente, es que vos viste cómo es el manejo, es decir, el que no está al tanto, vos recibís un video, ¿y qué sabés lo que recibís? A lo mejor recibís un video excelentemente bien hecho y bien fundamentado, y a lo mejor recibís un delirio mesiánico. Hay una parte de responsabilidad, la otra parte la tiene la justicia o las autoridades educativas. Es decir, yo trato siempre de hablar con nombre y apellido. Es decir, Lili Sulto, por ejemplo, dice por televisión que atiende gente, que tiene pacientes y que trabaja con médicos. ¿Qué hace la Asociación Médica Argentina para salvar, digamos, primero la salud de la gente? Y después la imagen de lo que tiene que ser. Bueno, en los diarios profesional. aparece Es decir, ofertas de distintos tipos de curaciones. Usted lo pero debe por saber eso, más que yo, entonces, que eso no ¿cómo? soy más que una lectora desprevenida, pero... Claro, bueno, pero acá, acá no se trata bajo ningún aspecto de menoscabar la libertad de cultos o la libertad de creencias. Esto es algo que es un derecho universalmente reconocido y que nadie impugna. En el caso de la Fundación SPES, sí lo que se impugna es la práctica de esta creencia cuando se contraviene una norma legal vigente. Ahora, es un poco complicado el tema, primero por un gran desconocimiento en toda la sociedad. Por eso uno de los objetivos de la Fundación SPES es, entre otras cosas, formar profesionales para que desde sus mismas profesiones puedan abordar el fenómeno sectario, es decir, formar abogados para que estén preparados para un abordaje jurídico del fenómeno sectario, porque si no, no saben llevar adelante una demanda o no saben utilizar las herramientas legales que sí existen para contrarrestar una agresión de la que se ve objeto la sociedad injustamente. Preparar psicólogos que tampoco están preparados por un abordaje psicológico del fenómeno sectario o psicoterapéutico de exadeptos que salen con serios trastornos a nivel psicofísico. Y por sobre todo, esclarecer y de alguna manera alertar a la sociedad. Pero en esto que él mencionaba, yo creo que es un punto muy serio, ¿no? El de la corresponsabilidad que tenemos todos en estos temas. Por supuesto que está también la libertad de prensa, que es un derecho, y que es muy lícito que un programa de televisión, un periódico, una revista se dedique a estos temas, pero debe hacerlo desde, digamos, un planteo científico, objetivo. En el caso de Valentina de Andrade, yo creo que sí, que había ya, no soy abogado, ¿no? En lo jurídico no es mi especialidad, pero yo creo que había actividades que eran punibles jurídicamente. El otro día Alejandro, que estuvo el lunes pasado, creo, en nuestro programa, nos contaba que ustedes tenían indicios de que la actividad de esta gente iba a terminar en episodios violentos o por lo menos delictivos. Sí, sí. ¿Qué es lo que daba esos indicios? No, lo que daba básicamente el libro, el contenido del libro, ¿no? Los párrafos que si querés podés señalar. Sí, podemos señalar los que les aparezcan. Aparte de los párrafos del libro, bueno, la propia actitud de los líderes de este lineamiento hacia los adeptos, ¿no? De hecho, había ya exadeptos declarando que se cometían hechos... ¿Hubo presentaciones entre la justicia de estos exadeptos, además de ir a las organizaciones buscando, supongo que una contención, ¿no? ¿Habían hecho alguna presentación el entre año la justicia? pasado hubo en tribunales una denuncia por maltrato a niños hecho por una abuela que pedía la tenencia de su nieto, porque la hija pertenecía a la secta y siguiendo los lineamientos universales superiores sometía a unos tratos bastante particulares a su propio hijo, por lo cual la abuela pidió la tenencia, pero lamentablemente, pese a que aportamos documentación, el juez le dio la tenencia a la madre, ¿no? Uno de los puntos que mencionaba Alejandro, del cual se desprendía la posible peligrosidad de este grupo, está en la página 129 del libro escrito por Valentina de Andrade, donde entre otras cosas dice: tengan cuidado con los niños,
ellos son instrumentos inconscientes de la gran farsa denominada Dios y sus nefastos colaboradores. Les recuerdo que aunque la materia es pequeña, es decir, la de los chicos, su energía puede, independientemente, encender fuego en casas, objetos, provocar accidentes, náuseas, dolores varios, debilidades orgánicas o físicas, vómitos y otras consecuencias contra los que lo rodean. Vigilen entonces cada movimiento de sus niños. Evidentemente, con textos como estos, era previsible que pudiera terminar en hechos como el que hoy públicamente se conocen. Incluso con Alejandro conversamos el año pasado la posibilidad de que este grupo habría algunas características que eran muy similares a la tristemente célebre Templo del Pueblo de Jim Jones. ¿Cuáles son los puntos de contacto que ustedes encuentran con la secta de Jim Jones? Para el que no lo recuerde, fue el episodio que terminó con una matanza en Guyana de casi 1000 personas, Casi 1000 ¿no? personas. Un episodio muy particular. Sí, en realidad el 75% se suicidó, el 25% restante fue asesinado por los mismos guardias de la secta, incluyendo un senador de los Estados Unidos, Leo Ryan. En esto quiero ser muy claro. Se habla de características similares donde se podía inferir la posibilidad de un Guyana, pero no la certeza como lo dio a conocer un matutino de acá de esta capital, ¿no? Los elementos eran, bueno, este sustrato de base de alteración psíquica, la posibilidad de una psicosis esquizoparanoide, y aparte serias actividades que estaban desarrollando. Hace un año y medio tenían programado una gran campaña proselitista en toda la costa atlántica que suspenden sorpresivamente. Al mismo tiempo, Lineamiento Universal Superior empieza a cerrar todas las subsedes que tenía en Capital y Gran Buenos Aires, quedándose, al menos en forma visible, con la sede central del barrio de Congreso, en Virrey Ceballos al 600. Y también empieza a expulsar a algunos integrantes, lo cual es rarísimo en una secta que todo lo contrario, siempre trata de ¿Con captar... qué tendrían que ver estas expulsiones? Aparentemente porque eran energías negativas, sí, disfrazadas de energías buenas o puras. Entonces por eso empiezan a expulsar, lo cual es raro, porque las sectas tratan de captar cada vez más adeptos lejos de expulsarlo. Ahí empezamos a tomar contacto con algunos exintegrantes y cuando preguntábamos sobre esto decían que por ese tiempo estaban haciéndose más insistentes las versiones dentro del grupo de que era cuestión de días, semanas, el que iban a ser rescatados en energía. Cuando preguntamos, bueno, ¿cómo rescatados en energía? Sí, van a venir estas naves extraterrestres, van a sacar la energía, solamente algunos elegidos van a ir en energía y en materia, pero la mayoría les van a sacar solamente la energía y la materia va a quedar aquí. ¿Cómo va a quedar aquí la materia? Y va a quedar el cuerpo. ¿Y cómo va a quedar este cuerpo? Y ustedes van a decir que estamos muertos. Para que sea todo un rescate en energía. Sí, al mismo tiempo, ¿no? El tema del concepto de la muerte dentro de la secta era tratado con muy poca importancia. O sea, la muerte era simplemente una transferencia energética, ¿no? Era simplemente un viaje. Y esto es muy común en muchas otras sectas, no solamente en la secta de Valentina de Andrade. En la mayoría de las sectas ovni, el mensaje es en general apocalíptico, hay una fecha del fin del mundo, hay un chantaje. Claro, vos hablabas recién de las sectas platillistas. Mi pregunta es, ¿cuál es el vínculo, la conexión entre esta cosmovisión platillista y, digamos, las modalidades rituales de los ritos africanos, ¿no? En realidad no hay un punto de contacto entre los cultos afrobrasileños y estas sectas ovni, platillistas o contactistas. Pero aparecen sí en este caso. No en esta, no en esta. ¿No? Hay otras sectas ovnis que sí en cuanto a su raíz espiritista, ¿no? Y ahí hay una vinculación con el Umbanda. De todas maneras, el ritual en el... Es muy importante porque las sectas espiritistas que pululan en Brasil, bueno, digamos que en general las sectas ovni son herederas del espiritismo, ¿no? Porque de hecho el contactado canaliza en trance, entre comillas, una entidad superior que vendría a ser un extraterrestre, y el equivalente con el medium del siglo pasado es automático, o sea, es lo mismo. Lo único que difiere es el tipo de entidad. Los espiritistas lo que hacen es recibir mensajes o incorporar seres de muertos o de espíritus desencarnados. En el caso de los gurúes de las sectas platillistas, caso Valentina de Andrade, Grupo Alfa, FUPEC, Romagnuc, y otras, ¿no? El caso de Estela Moli, son en general los líderes de estos grupos dicen incorporar extraterrestres o incluso personajes del panteón católico y emitir mensajes que, bueno, con mandatos, con órdenes que deben seguir
los adeptos. En general, uno de los métodos que utilizan para retener a los adeptos es anunciar el fin del mundo. El adepto se ve obligado muchas veces a quedarse dentro de esa agrupación, a veces atemorizado, por este fin del mundo que se avecina, y que la única manera de ser rescatado es siguiendo a pie juntillas los dictados del gurú, ¿no? Ahora, ustedes recién hablaban de una franja de grupo de riesgo, lo que podría equivaler al grupo de riesgo para una enfermedad, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de ser captados o incorporados a la secta. ¿Sobre qué franja trabajan? Mira, a primera vista no tenemos discernimiento de poder decir los chicos están más proclives, los adolescentes están más proclives, la gente adulta. Es decir, se ha visto que participan de estas creencias, estoy hablando, no únicamente del fenómeno sectario, de todos los estratos sociales, de todas las edades. Pero ¿qué pasa? Lógicamente hay un periodo, el de la adolescencia, en donde hay ciertos comportamientos, a lo mejor de ir contra las normas, es decir, de absorber todo lo nuevo. Sí, un comportamiento que tiene que ver con la búsqueda. Claro, de la exactamente. identidad, ¿no? Entonces, en ese periodo de búsqueda, que otras personas lo pueden tener, a lo mejor después de los 30 años, o tal vez lo tienen toda la vida. Conflictivo, ¿no? ¿Cómo? Claro. Entonces, ¿qué pasa? La novedad siempre constituye un estímulo, y más si esa novedad viene empaquetada con una promesa de una bienaventuranza cósmica, por así decirlo, por seres superiores que nos vienen a proteger, que nos vienen a resolver nuestros conflictos, que vienen a traer la paz al mundo. Es decir, es el hecho de, frente a la pérdida del sentido de la vida, encontrar un sentido a través de una propuesta trascendente. mágica. Una propuesta trascendente y mágica, por otra parte. Pero ¿cómo se hace para que eso entre mejor? Se lo pone de acuerdo con la tecnología actual. Es decir, vos fíjate que la forma de los ovnis ha venido variando desde la década del 40 hasta acá. Es decir, parece que avanza junto con las películas de ciencia ficción. Ahora ya no se ve el ovni tipo cigarro que se veía en la década del 40 o del 50. Ahora se ven naves parecidas a la de Star Trek o a la de Encuentros Cercanos, etc. El mito se va ajustando al contexto cultural. Quiere decir que viene empaquetado de una manera que también incluye a los gustos de la sociedad actual. Pero siempre con la promesa mágica, y aparte con la propuesta mágica. ¿Cómo está presentado jurídicamente el Lineamiento Universal Superior? ¿Está inscrito como persona jurídica? Está inscrito como una asociación civil. Está inscrito como una asociación religiosa, civil. No religiosa, pero con altos contenidos religiosos. Esto es una característica también de las sectas. No todas se inscriben en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como correspondería, sino que muchas, ocultando en un principio el elemento religioso, se inscriben en la Inspección General de Justicia con la pantalla o el disfraz de asociaciones civiles o fundaciones, o se inscriben en el Ministerio de Educación como centros, institutos, escuelas educativas, o no se inscriben en ningún lado y funcionan más o menos clandestinamente. Esto quizás sea importante, porque más o menos clandestinamente, hasta tanto se apruebe este nuevo proyecto de cultos elaborado por el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que dio a conocer en noviembre del año pasado. Este proyecto tiene la elogiosa intención de ejercer un mayor control sobre grupos de estas características, pero curiosamente propone en el artículo 7 que de ahora en más la inscripción sea voluntaria, es decir, aquel culto que se quiere inscribir se inscribe, el que no, y el no inscripto va a poder desarrollar actividades libremente, perdiéndose en consecuencia toda posibilidad de control o registro de sectas como estas que están actuando en nuestro país, ¿no? De hecho, cuando decís control, concretamente, ¿a qué te referís? ¿Qué tipo de posibilidad de control tiene, conforme a nuestro derecho, el Estado sobre el funcionamiento de grupos de este tipo que no están infringiendo en principio la ley? Bueno, por lo ahora conversado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, no tiene capacidad de control, ¿no? Por eso creemos, y así lo hicimos saber al Ministerio de Relaciones Exteriores, que sería conveniente que el registro de cultos dependiera del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Relaciones Exteriores. En varios países de Europa el registro de cultos depende del Ministerio de Justicia, que sí puede ejercer un control frente a un delito, ¿no? O sea, el control no es que estén vigilando todos estos cultos, sino que frente a cualquier denuncia de un damnificado, automáticamente se pongan en funcionamiento los mecanismos legales para preservar a la sociedad de daños como este. Bueno, Enrique nos ha traído un material, que en realidad es un material que han ido trabajando con Telefe Noticias, tengo entendido, ¿no? Claro, en realidad esto es solamente parte del mucho material que nosotros venimos reuniendo, que incluso lo analizamos
y por años, y de ahí a que encontremos patrones entre varios personajes de los que hemos mencionado a través de sus mensajes, sus discursos o sus entrevistas, incluso televisivas o radiales o en algún medio gráfico. Creo que ahora lo que vamos a ver tiene que ver justamente con un supuesto Mesías también, o un profeta, un enviado, que está relacionado estrictamente con el tema de sectas platicistas, que uno a veces no lo puede identificar, o la persona que no maneja estos temas, porque mezcla, que es muy frecuente, el tema religioso católico o con imágenes de Cristo y demás, y además utiliza algunas estrategias que yo diría fraudulentas, porque nunca se ha dejado examinar, y que tiene que ver con estigmas en las manos, que bueno, que la Iglesia Católica, como bien saben muchos, cuenta con muchos ejemplos, no fraudulentos precisamente, de verdaderos estigmatizados. Bueno, esta persona utiliza justamente este atractivo dentro de lo que podía ser algo milagroso, paranormal, para de alguna forma dar su mensaje y de alguna forma también reunir adeptos. Bueno, vamos a ver las imágenes. Son de una nota que corresponde al año 90. Lo que estamos haciendo es tomar elementos que tampoco están directamente relacionados con el lineamiento universal superior, pero que sí nos ponen en la pauta de cómo trabajan algunos grupos para hacer entrar sus ideas, ¿no? Además, el líder de esta secta todavía está activo y esta secta funciona en nuestro país, se llama Non Siamo Soli o Hermandad Cósmica o Fratellanza Cósmica, es italiana y bueno, funciona desde hace unos 30 años. A ver. Lo pueden contestar, pero no me pueden probar lo contrario. Il fatto è che io sanguino, El hecho es que yo ho sango, delle ferite aperte tengo heridas abiertas e non muoio. y no muero. Si vede che sono un superuomo. Se ve que soy un superhombre. No, sono soltanto uno strumento divino. Solamente soy un instrumento divino. Usted sabrá. En todos los Il niveles. verso delle mani significa sofferenza per l'umanità, Y la sangre que vierto de las manos significa sufrimiento para la humanidad. ma anche salvezza se ci ravvediamo. Pero también salvación si nos Che redimimos. chiamano gli studiosi l'estasi. Viene a través de... Vedere in quel momento. Entonces yo veo lo que vosotros no podéis ver en ese momento. E non è la prima volta, è successo a Fatima, succede a Medjugorje, succede in altre parti del mondo. Y no es la primera vez, ha sucedido en Fátima, Medjugorje y otros sitios del mundo. Per confermare la veridicità delle mie esperienze, Para confirmar la verdad de mis experiencias, mi è stato dato questo segno dove non si può smentire. me ha sido dado esta señal que no se puede desmentir. Di Gesù che mi si presenta esce fuori da un globo luminoso, La forma de Jesús que se me presenta sale de un globo luminoso, quelli che chiamate in Argentina ovni. lo que llamáis en Argentina ovni. Sono i mezzi dei quali si serve Gesù per arrivare fin qui. Son los medios con los cuales Jesús se sirve para llegar hasta acá. Los mensajes en síntesis dicen esto. Da circa 40 anni Eugenio Siracusa, che è il mio padre spirituale, Desde hace aproximadamente 40 años, Eugenio Siracusa, que es mi padre espiritual, ha annunciato all'umanità una probabile autodistruzione se l'umanità non si ravvede. ha anunciado a la humanidad, si no se redime, su autodestrucción. Non è stato ascoltato. No ha sido Bien, escuchado. ¿y cómo ellos ejercen la curación también? No tengo datos de que ellos ejerzan la curación. Lo más importante es la doctrina de la Hermandad Cósmica de Eugenio Siracusa, que recién el mismo Giovanni lo mencionaba como su padre espiritual. Más que nada, el mensaje es apocalíptico, al igual que el de Valentina de Andrade. Y un dato interesante con respecto a esta secta, que se anunció públicamente a principios de este año en nuestro país, en una reunión que se organizó en el Centro Cultural San Martín, que hubo bastante gente, ¿no? Es que en el año 91, para octubre del año 91, ellos vaticinaban el fin del mundo. Incluso en algunos puntos de España ya tenían organizados búnkeres subterráneos donde estaban refugiados sus adeptos con alimentos, armas, esperando el inminente apocalipsis, ¿no? Bueno, finalmente nada ocurrió, como sabemos, la secta sigue funcionando y hay un dato interesante y es el siguiente, que muchas veces uno dice, bueno, efectivamente, la fecha llegó, la profecía falló
y cómo puede ser que siga la gente enganchada en esos grupos, ¿no? Y sin embargo, estas profecías fallidas a veces refuerzan la dependencia del culto, porque y sobre todo entre la gente más cercana a los líderes, porque estas profecías fracasadas en realidad no fracasan, son exitosas porque gracias a los poderes de los líderes se evitó el final de los tiempos, por ejemplo, ¿no? Y se pueden... Que la divinidad superior te está poniendo a prueba a ver si uno puede llegar a tolerar, es decir, que una nueva adscripción a la secta o al movimiento apocalíptico, después de que falló una profecía de tamaño calibre, indica todavía una mayor voluntad y un mayor sacrificio porque se ve expuesto al ridículo ajeno, etc. Sí. Una cosita más, que este test se hizo por primera vez por un sociólogo, Leon Festinger, que se infiltró junto con un grupo de colaboradores en el año 1956 en una secta de las mismas características de las que estamos hablando en Estados Unidos, que estaba comandada por una señora con un seudónimo que era Madame Kish, que justamente ella también anunciaba el fin de los tiempos, el descenso de platillos voladores, que en una operación de rescate o de plan de evacuación, como ahora está de moda entre estos grupos mencionar, iban a ser rescatados porque el apocalipsis era inminente. Finalmente nada ocurrió y los argumentos utilizados sirvieron para que muchos de los adherentes siguieran al lado de esta señora. Esta señora ahora tiene 85 años, sigue liderando una secta, es proveedora de un montón de material que acá aparece con libros, incluso del grupo Alfa de Francisco Chechi, el tema del plan de evacuación. Ese grupo siguió existiendo. Las sectas para poder funcionar necesitan una cantidad de dinero para sus publicaciones, sus movimientos y para solventar la vida de quienes las comandan, que al parecer no se dedican a ninguna otra tarea, ¿no? Si volvemos al caso del Lineamiento Universal Superior, hoy a la mañana estuve con Luis Pasos, me decía que es el periodista de Clarín que fue a cubrir la información. Me decía que en las últimas horas la policía brasileña estaba prácticamente convencida de que los móviles económicos de los líderes de luz son bastante predominantes, ¿no? Y que efectivamente esto se veía claramente en el tipo de cosas que había dentro de la casa de Llamandrinas. Claro, de todas maneras, por más que haya móviles económicos y que ya haya hecho una fortuna, hay una base de otro tipo para llegar a un delito de estas características. Sí, fundamentalmente, a veces algunos investigadores tienden a reducir el fenómeno sectario a un problema de orden o político o económico, y en esto hay que ser muy prudentes. Si bien existe el factor político y existe el factor económico, no son ni los únicos ni los más importantes, sino que se interrelacionan con otros. Habría que ver secta por secta. En términos generales podemos hablar de esta megalomanía, de este delirio totalmente desbordado de poder, el cual se efectiviza mucho más fácilmente con contactos políticos y con poder económico, pero generalmente lo político y lo económico subordinado a este delirio de poder. Incluso con respecto a la luz y a la mayoría de las sectas, como decía antes, los cargos que constantemente se hacen son explotación económica de los miembros y reducción en la esclavitud. Pasan a depender pura y exclusivamente del grupo y para el grupo. Bueno, vamos a ver otro material que trajo Enrique que tiene que ver con una nota que se hizo para el noticiero de Telefe y después una demostración hecha de cómo se falseó la realidad en ese caso, hecha en el mismo canal, ¿no? A propósito de promesas de sanación. Claro, esto tiene que ver con lo que vos habías preguntado en un principio. Muchas de estas organizaciones o sectas, por lo general, uno de los grandes ganchos que utilizan es el tema de las curaciones. Sí, yo dije sanación tomando una palabra muy mal usada porque vi el video antes, en realidad es curación. Claro, y vos fíjate, cuando vos hablás también del tema de la relación del caso Guyana, Jim Jones, que trabajaba conjuntamente con su esposa, ella, Marceline, utilizaba algo similar a lo que vamos a ver ahora, más dentro de lo que serían las operaciones de los filipinos, que ya en algún momento hemos hablado acá, que extraen órganos aparentemente penetrando las manos en el cuerpo del enfermo, y utilizaba ese tipo de curaciones para de alguna forma atraer a la gente también y mantenerlo siempre firme como... Claro, de lo que se trata de demostrar, por lo menos eso es lo que hace Enrique en este caso, es que no penetran realmente en el cuerpo, sino que están utilizando técnicas del ilusionismo para hacer estas operaciones. Ahora, esto se hace en el Cerro Uritorco, que es un lugar muy popular y de gran convocatoria, y esto tiene que ver con lo que hablamos al principio de ese soporte de tantos charlatanes que están hablando sobre el tema OVNI y en realidad tergiversan las verdaderas informaciones y hacen tours, viajes
para ir allá, y bueno, ahí empiezan a armarse diferentes sectas. Bueno, esta es una persona que seguramente por el auspicio, el soporte de algún grupo de estos que hablaba Alejandro recién sobre el tema de OVNI, lleva a cabo este tipo de cosas. Y es un atractivo más para que la gente siga yendo allá al Cerro Uritorco, donde ocurre de todo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. La primera parte. Atrás mío está el Uritorco. Aquí desde hace un par de años ocurren cosas bastante extrañas. Avistajes de naves extraterrestres, pero también han venido lo que se llaman los médicos del aire. Es gente que interviene quirúrgicamente y, según dicen, han conseguido dominar, entre otras cosas, el cáncer. A ellos los vamos a ver. Acompáñenme, sígame. Vamos hacia uno de los faldeos del Uritorco, muy cerca de la localidad cordobesa de Capilla del Monte. ¿A quiénes vamos a ver? A los médicos del aire. Acompáñenme. Viene aquí, ¿no es cierto? 65. 86.5. 5, sí. Muy bien. ¿Por qué usted viene aquí? ¿No es cierto? Porque tiene fe, porque tiene deseos de curarse, porque tiene ganas de sentirse mejor, ¿verdad? Sí, para eso es sentido. Bien. Tiene problemas en el aparato digestivo. Eso es. Tal vez problemas de cáncer que deberíamos averiguar a través de la ciencia. Bien. Aparentemente parece haberse expandido para el lado del hígado y parte del mediastino. Bueno, no sé, eso tendríamos que ver porque yo eso no lo sé. Pero yo siento algo que no me va. No, me quita el hambre, me quita la gana de caminar. Las ganas de hacer cosas. La de ganas de hacer cosas. Se le corta el sueño y está perdiendo la memoria. Eso es. Yo he venido acá de tan lejos para verlos a ustedes, para que ustedes y Dios me ayuden a ver si puedo sobrevivir un poquito más. Bien, muchísimas gracias, señor. Ahora, vamos a la parte sanación. Es decir, ahora lo he atendido como profesional, como parapsicólogo. Ahora lo voy a atender como sanador. En este caso usted necesitaría, ¿no es cierto?, una operación psicosomática. ¿Cómo es psicosomática? Es decir, nosotros vamos a inducir el pensamiento, nos vamos a valer de algunos medios, como una tijera, como una aguja, ¿no es cierto?, como elemento. Bueno, digamos, el riesgo de este tipo de cosas es desde ya que se puede retirar a las personas de los tratamientos que hoy propone la medicina oficial y hacerla perder tiempo en sus curaciones. Ayer escuchaba a una terapeuta de flores de Bach por la radio que decía lo siguiente. Primero decía que la medicación era totalmente inocua, porque le consultaban del riesgo de la automedicación. ¿Y qué pasa si uno va, compra una flor, etcétera, y empieza a tomar? No, lo que pasa es que siempre aconsejamos la consulta de un terapeuta porque se pueden producir desarmonizaciones energéticas. Pero decía que era tan buena el tratamiento que la persona que iba por una dolencia determinada, poco a poco después se iba viendo que era tan buena las flores de Bach que le hacían olvidar de tomar la medicación del tratamiento médico. Claro. Eso lo dijo. Yo creo que está diciendo? Cosas alternativas, lo que hay que tener presente es que son alternativas. Que cuando digo que son alternativas, quiero decir, en el caso de dolencias graves, no se puede prescindir de la consulta a la medicina oficial. Claro. Pero cuando aparece la promesa de curación, se puede hacer entrar a la gente por caminos un poco peligrosos, muy peligrosos. Claro, el asunto que vos decías, el abandono de un tratamiento. Pero igualmente, sea terminal o no sea terminal, el problema es la mentalidad que se ha creado. Es decir, porque uno no puede estar al tanto de todas las enfermedades, uno no puede ser médico, no puede ser físico, no puede saber todo. Quiere decir que como paciente tendrá su propia necesidad emocional también, tendrá ciertas cosas. Pero otra cosa es alguien que se presenta como profesional, que está haciendo terapia, que está administrando un tratamiento, que dice primero que es inocuo y después dice que cura la enfermedad. Y después dice que uno de los patrones por lo cual se da cuenta que lo cura es que el propio enfermo le demuestra que se está curando porque se olvida de tomar la otra medicación, pero esa es una cosa totalmente insólita. Además hay que evaluar otra cosa. Cuando veamos dentro de un momento confrontado al curandero conmigo, yo reproduciendo exactamente lo que él hace, él utiliza una técnica, por eso acá hay que ser cuidadoso y a veces por desconocimiento de las técnicas que utilizan ciertos curanderos, no se conocen los riesgos. Él utiliza una aguja.
yo por experiencia conozco desde hace años que, y como vos bien mencionaste, cuando uno tiene una dolencia, una enfermedad terminal, como puede ser el cáncer, puede recurrir a cualquier cosa. Pero no nos olvidemos que ahora también sabemos que existe el SIDA. Este señor utiliza una aguja, lo punza. Yo cuando reproduzco la operación, obviamente, que opera un periodista, no lo pinché por razones obvias, simplemente era para mostrar el acto de ilusionismo, un simulacro, pero este señor realmente lo pincha, para darle más veracidad, incluso el paciente grita porque le duele. Entonces, ¿qué pasa si va un paciente de SIDA, le hace una operación similar y después va otra persona que quizás no tenga simplemente un problema? Además utiliza sangre de algún tipo, no sé, serán sangre de animales o colorantes. Sí, tiene escondida en un pomo envuelto en algodón, arroja la sangre cuando pasa la tijera. Pero, ¿qué pasa con una persona que va tal vez con un problema nervioso, que le duele el estómago, le hace la misma operación, no va a tener la precaución, este señor que atiende 10, 20 personas o más quizás por día, de cambiar la aguja, esterilizarla para después hacer el mismo circo? Entonces, una persona que va con otra enfermedad que no tiene nada que ver con una terminal, puede llegar a tener realmente una enfermedad terminal. Bueno, vamos a ver las imágenes donde se ve cómo este señor operaba y la tarea de ilusionismo que haces vos mismo, Enrique. Sí. ¿Sos ilusionista? ¿Cómo opera Enrique? Opero yo también. Bueno. En la provincia de Córdoba, y ya vamos a empezar a verla. Y esta que hizo acá el señor Enrique Márquez, y los pasos, como usted ve, son casi los mismos. Es decir, primero la concentración, la asepsia, pseudoasepsia en el vientre del paciente, el rito, el ruego, la solicitud a los espíritus, o vaya a saber a quién, para que lo asista en la operación, luego ponerle la sustancia. La nuestra era pasta dentífrica, sin duda es blanca, la otra es amarilla, puede ser mostaza seguramente. Y luego el simulacro con el rollo de algodón, con la sustancia colorada, que parece sangre, que va dejando el surco, como si se hubiera hecho una incisión, la repetida aparición de Jesús, y luego el ruido que parecía una abrochadora, como que estuviera cosiendo, suturando la herida, una herida que no existía y cuyo ruido estaba provocado por la tijera con el palito, la maderita, que hacía el ruido que tanto nos impresionaba. Luego la introducción del alambre, que también era un golpe definitorio, un golpe de efecto. En el caso del paciente cordobés, el de la izquierda, es un paciente pobre que recibe en este momento, y no creo que estuviera en condiciones, un par de golpes muy fuertes. Bueno, ahí vimos el material de Telefe en el cual se hacía el simulacro de la operación. Lo que no se comprende es cómo el ejercicio ilegal de la medicina no esté perseguido penalmente. Si bien lo está en la letra de la ley, las propuestas de curaciones aparecen en medios masivos, digamos. Hay oferta seguro. En los diarios, ¿no? No solo en los diarios, sino tenemos a veces la oportunidad de ver cómo se diagnostica a través de programas de televisión muy conocidos. Por ejemplo, tenemos un programa, Signos de la Medianoche, que uno puede observar donde desfilan astrólogos, cartomantes, parapsicólogos, y muchas veces, ahora se están cuidando un poco porque ya ha habido una denuncia sobre ejercicio ilegal de la medicina, se hacen diagnósticos. Diagnósticos de tipo médico, de enfermedades diagnósticos del cuerpo, de enfermedades, digamos. claro. Y no hace mucho también, en otro programa, un señor llamado Schiariti, que dice tener poderes paranormales. Yo no sé si recordás vos, Mónica, que nosotros tenemos un desafío de $10.000 a todo aquel que pueda demostrar sus poderes parapsicológicos. Este señor Schiariti desfila en diferentes programas diciendo que él puede leer la mente, el pensamiento de los demás y hasta diagnosticar. No solo reconocer calzoncillos amarillos de algún personaje que vaya a ayudarlo, que es lo que hizo en un programa hace muy poco. Bueno, cuando él dice nosotros se refiere al CAIR, el Centro para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia. Está bien, hemos llegado a estos temas a partir de las sectas, lo que está ocurriendo con esta secta, Alineamiento Universal Superior. Seguramente los vamos a volver a molestar en los próximos días a medida que esta investigación avance y que se vayan conociendo más cosas para sentarnos nuevamente a reflexionar y a pensar acerca de qué manera
los padres sobre todo pueden estar prevenidos a propósito de este tipo de actividades, ¿no? Quería mencionar que una de las principales armas para luchar contra este tipo de sectas destructivas es la información. Y el 3 de agosto próximo, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en Corrientes 2038, el CAIR va a dar una conferencia con video sobre este tema de las sectas OVNI a las 20 horas. La gente interesada sería bueno que se acerque a informarse. Y se van a sumar 2 conferencias más, una sobre parapsicología, una evaluación científica sobre el tema, y las medicinas alternativas, que es lo que estamos hablando, en posteriores fechas, creo que es el 10 y el 24. Y el 24. Bueno, aquí SPES ha publicado este pequeño folleto, la información es la mejor prevención, y hay una serie de elementos, entiendo que más para la guía de los padres y de los adolescentes, ¿no? Sí, es un folleto hecho especialmente para jóvenes, adolescentes, donde se consignan los datos a nivel de prevención, definición de secta, característica, cuáles son los factores de especial incidencia para ser captado, qué técnicas utilizan esta captación y un plan de ayuda a un afectado, ¿no? Un plan de prevención. Bueno, esto es lo que hace a los padres. En lo que hace a los medios el tema es muy delicado, ¿no? Porque, insisto, ¿cuál es el límite entre la libre circulación de las ideas, que la gente pueda expresar lo que siente y piensa, y, grupos que llevan a la comisión de delitos muy graves, en este caso delito contra la vida, el más grave de los delitos? Creo que el mejor parámetro es que todos estos, programas se ordenen al bien común. O sea, hay un bien que va por sobre todo lo demás, incluso la información, que es el bien común de una sociedad a la cual todos estamos obligados a defender. Bueno, señores, han sido muy amables de estar aquí hoy, ¿eh? Gracias. Chao, hasta mañana.